Vamos a iniciar primero entonces conociendo qué es eso de PAP, ¿cierto? ¿Qué es eso de primeros auxilios psicológicos? Primero que todo, un auxilio psicológico está destinado a ayudar a cualquier persona, a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor, a un adulto, ¿cierto? De cualquier edad, incluso a familias, grupos familiares, grupos sociales. Lo importante aquí es que esa población esté siendo afectada por un incidente crítico, algo que sobrepase sus capacidades de afrontamiento, algo que digamos que nos desborda, ¿cierto? Un momento en el que básicamente necesitamos ayuda y apreciamos cualquier aporte. ¿Qué va a hacer entonces este PAP? Son como tal, o es como tal, la primera atención que reciben estos afectados después del incidente, ¿cierto? Y por lo tanto es la primera intervención que de alguna manera busca lidiar con ese impacto, ¿cierto? A corto, a largo y digamos a lo largo de la vida. Entonces va a ser esa primera intervención. Y digamos que algunos autores incluso mencionan que se considera desde el primer segundo en que sucede ese acontecimiento hasta 3 días después, que serían 72 horas. Después de estos 3 días ya es otro tipo de técnicas, otro tipo de nombres que se le harían a cualquier tipo de intervención, ¿cierto? Por cualquiera pues, de las ramas que sea. Ya que sabemos qué es PAP, vamos a hablar de qué no es un primer auxilio psicológico. Primero que todo, y lo más importante que queremos que ustedes sepan, primero que todo, no debe ser un profesional, una persona muy estudiada, un doctor o un maestro quien lo haga. Puede ser cualquier persona que quiera hacerlo y que se cuente y considere con las capacidades para hacerlo, o que simplemente quiera ayudar, y no importa realmente los estudios que tenga, no se debe de tener un pregrado, un posgrado, ni nada por el estilo. Lo importante es tener el conocimiento básico para hacerlo de manera adecuada, ¿cierto? Y no, digamos, perjudicar a la persona que lo está necesitando. Entonces, eso es lo fundamental. Cada una de las personas que está en ese espacio va a poder aprender métodos, técnicas y estrategias para afrontar un primer auxilio psicológico para familiares y conocidos, ¿cierto? Segundo, no es un interrogatorio psicológico, no es lo que se llama psicoterapia y la imagen que nosotros tenemos de las películas de el consultorio. Esto no se da en un consultorio, se da en diferentes contextos dependiendo de la situación y la emergencia que lo merite. Tampoco se trata de presionar a la persona para que nos cuente qué siente y qué piensa y qué le pasó. No es ir a chismosear. Con eso hay que estar muy atentos, ya que quien necesita realmente la intervención es la persona. Nosotros con muy buena intención buscamos es ayudarle y en muchas ocasiones pedirle que nos vuelva a explicar qué sucedió es, digámoslo de alguna manera, hacer que él reviva esos momentos tan duros. Entonces no es chismosear, es preguntar por la información específica que nos es útil para colaborar de alguna manera. Tampoco es un asesoramiento profesional, porque como lo dijimos anteriormente, no lo debe hacer un profesional, y tampoco es pedir a alguien que nos cuente y analice y detalle los acontecimientos que primero pasó. No, realmente es algo muy directo a solucionar unas ansiedades que se están presentando. Ahora que sabemos qué es PAP y qué no es PAP, vamos a conocer los objetivos, las metas que busca la persona o el PAP en general cuando quiere ayudar a una persona. Nosotros encontramos 4 o planteamos 4 que digamos son las más fundamentales o las generales, pero ustedes van a poder buscar y van a encontrar que el objetivo depende de cada situación y cada persona, ya que la persona va a tener una necesidad y la intención es ayudar de acuerdo a esa necesidad. El primer objetivo que nosotros planteamos, reducir los niveles de estrés causados por ese evento traumático. Yo creo que todos en algún momento nos hemos asustado por cualquier cosa, por pequeñita que sea, y ese susto es maluco, es una sensación fea y, digámoslo, horrible. La idea es lidiar con esa sensación de angustia de manera inicial para que la persona desde el primer momento afronte toda la situación desde ese punto en adelante de mejor manera, o al menos a nivel mental. Otro objetivo es fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo, lo que mencionábamos anteriormente. Buscar que la persona se adapte en el momento, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas después, y ya al mes, a los 2 meses e incluso a los años, que gracias a esa intervención que nosotros hagamos, la persona lo soporte o lo tome mentalmente de una forma diferente. Un tercer objetivo que nosotros planteamos es potenciar las estrategias de afrontamiento. ¿Qué son esas estrategias? Son herramientas que cada uno tiene
que nos permiten solucionar diferentes dificultades en la vida. Se presenta una situación y nosotros con nuestra caja de herramientas o con nuestras estrategias afrontamos esa dificultad. Entonces la intención es también en este PAP que le vamos a dar a una persona en concreto o a un grupo, enseñarles métodos para que no solo en este momento afronten la necesidad, sino a futuro. Y puede que ellos también a futuro colaboren a otras personas que van a estar necesitadas. Y el cuarto objetivo que nosotros planteamos, principalmente es muy importante para todo el área de la salud, y es reducir los riesgos secundarios tras el evento, lo que nosotros conocemos como morbilidad. Es en esas situaciones en las que la persona no muere, no fallece, pero sí queda con secuelas. Las secuelas médicas son muy evidentes, una persona inválida o que queda con pérdidas a nivel motor, pero aquí nosotros planteamos son más efectos secundarios a nivel psicológico, lo que uno conoce como estrés postraumático y todas estas como secuelas a nivel cognitivo, de pensamiento y de mente, ¿cierto? Estos son los 4 objetivos que nosotros proponemos, pero realmente lo que más quisiéramos enfatizar es que el objetivo primordial es ayudar a la persona a lidiar con su momento. Eso es lo más importante. Ya lo demás es secundario. Y ya uno va a ir ajustando ese objetivo de acuerdo a la persona, el contexto y todo lo demás. Vamos a conocer ahora los 3 principios básicos de actuación en un PAP. Estos son importantes hacer en orden, no es que sean los 3 mezclados, arrejuntados, y no, los 3 son esenciales, pero es un paso a paso. Primero vamos a observar, luego vamos a conectarnos y luego vamos a escuchar. ¿Cómo así? Listo, vamos paso por paso. Paso 1, llegamos al lugar o estamos en el lugar y sucede un acontecimiento que desborda a ciertas personas, el papá, la mamá, el hijo, el familiar o un desconocido. Vamos a observar qué tan seguro es el entorno para decidir si nos tenemos que movilizar a otro lugar, o si el entorno es seguro, vamos a continuar en él. Hay que comprobar también quiénes son quienes necesitan ayuda, ya que si vemos una persona que sí tiene lesiones físicas importantes, pero a nivel mental eso es suficientemente fuerte y estable como para estar bien, pero tenemos otra persona que está muy bien a nivel de salud y no se apurrió, digámoslo así, pero a nivel mental está muy afectada. En este caso es mejor darle prioridad a quien está afectado a nivel mental, ya que por sus estrategias de afrontamiento que hablamos anteriormente no es capaz de lidiar con ese evento de manera adecuada. Entonces vamos a observar para poder dar prioridades a las personas, ¿cierto? Y el tercer punto de observar, comprobar si hay personas que tienen ya no solo problemas para afrontar la situación, sino niveles graves, muy significativos de angustia. Ya nosotros en esa situación, desde un primer momento nos damos cuenta de que no somos nosotros los apropiados para realizar una intervención, porque no estamos preparados, porque realmente es una persona que no solo está al límite, sino que está en un estado de shock, y que realmente cualquier tipo de intervención incluso podría ser dañina. En esos tipos de situaciones hay que saber elegir a quién priorizar y a quién definitivamente no intentar intervenir por su propia salud y por su propio bienestar. Ya que observamos el entorno y decidimos prioridades, conectamos con la persona que elegimos, ¿cierto? Vamos a dirigirnos a esas personas que necesitan ayuda. Vamos a preguntar acerca de las necesidades que tienen, eso es muy importante, las necesidades y las preocupaciones. Parecen muy similares, pero puede que yo necesite comodidad, pero me preocupe dónde está mi familia. Entonces vamos a dividir lo que necesitan de lo que les preocupa, ¿cierto? Entonces conectamos, reconocemos qué necesitan y qué les preocupan, y ya que sabemos eso, proseguimos a lo más importante de todo en este tema, y es escucharlas y ayudarlas a tranquilizarse, ya que desde que el momento en que uno está físicamente un poco más tranquilo, con buena respiración y entendiendo un poco más lo sucedido, va a poder como tal continuar un mejor proceso. Entonces, lo más básico, la forma más básica de interactuar con una persona que lo necesita es buscar calmarla, ¿cierto? Hay que tener mucha comprensión en ese sentido. Entonces ya observamos, dimos prioridades, conectamos y logramos calmar a la persona o tranquilizar a la persona. Luego hay que escuchar. Y ya no es un escuchar que quiere, sino es un escuchar profundamente para saber cuál es realmente la solución que puede tener.
¿cierto? Ya que escuchamos bien, vamos a proponer ayudas, vamos a proponer soluciones y alguna forma o una alternativa que permita entonces lidiar con esas necesidades y con esas preocupaciones, aunque sean muy básicas. Consígueme a mi mamá, llama a mi pareja, no encuentro a mi hijo. Con ese simple hecho, que es la primera preocupación, ya la persona se quita al menos un 50% de las sensaciones malas que tiene, porque va a estar todo el tiempo centrado en el hijo, que no lo encuentra, y cuando lo encuentre va a permitirse relajarse y, digamos, continuar con un buen proceso. Otra cosita muy importante en esto de escuchar, hay que tener y hay que poner en contacto a estos afectados con sus seres queridos. Ya no es solo tráigame a mi hijo o encuentre a mi hijo, sino a quién podemos contactar, quién crees que puede estar preocupado por ti y vamos a hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces estos son los 3 principios básicos, fundamentales que nos los aprendamos. Con simplemente, digamos, los nombres generales sería suficiente. Vamos a observar, conectar y luego escuchar. Y después de esas 3 cositas empezamos a intervenir, no antes. Es fundamental saber cuál es la necesidad antes de buscar una solución. Ahora que ya estamos bastante informados en qué es un PAP, qué no es, qué es eso, qué busca, definamos qué es una crisis, qué situaciones son esas en las que va a presentarse o una persona que necesita un PAP o que nosotros vamos a dar un PAP. Según la Real Academia de Lengua Española, aunque realmente esas definiciones tan estrictas no son necesarias, digamos que es una situación en la que hay un cambio profundo, un cambio brusco y abrupto, que es consecuencia de una situación importante, de una situación inesperada, o puede que sea esperada, pero la persona no estaba suficientemente lista para ella. O más fácil aún, ¿qué es una crisis? Una situación mala o difícil, una situación que nadie le desea a un ser querido, o también una situación que yo no quiero y que probablemente ninguno de los que nos está escuchando, o la doctora Gloria, mis compañeros, quiere tener. Esas son las situaciones en las que la persona entra en crisis. Ahora, ejemplos de eso: un accidente de tránsito, una crisis humanitaria, la noticia de que un familiar se encuentra gravemente enfermo o gravemente herido, un atraco con arma, sin arma, como sea, un incendio, un desastre natural o cualquier otra situación. Aquí realmente lo importante es que la persona no es capaz de enfrentarse adecuadamente con esa situación. La persona no es capaz de lidiar adecuadamente con el evento. Y entonces desborda sus capacidades. Y ahí es cuando nosotros tenemos como objetivo, entre los que les dijimos anteriormente, recuperar ese equilibrio emocional de la persona. Buscar que vuelva a estar como estaba 5, 10, 15, una hora antes de que sucediera el evento, que es decir, una persona que está en su estado típico, en su estado cotidiano, ¿listo? Para prevenir todo lo que le hemos estado comentando. En ese orden de ideas y sabiendo ya lo que nos ha comentado el doctor Juan, es importante saber que toda crisis puede conllevar a una crisis emocional. ¿Qué es una crisis emocional? Es todo evento psicológico donde se presenta una desorganización psíquica y un estado de confusión emocional. La persona experimenta reacciones de tensión y también carece de una capacidad para responder ante esa situación. Es por eso que 5 elementos importantes o 5 elementos primordiales que los primeros auxilios psicológicos va a intentar buscar son la seguridad física, la calma, la conexión con la red de apoyo, promover la autoeficacia, la eficacia y eficacia en el grupo o individuo intervenido, el afrontamiento y la ayuda. ¿Cómo se promueve la seguridad física y emocional? Es muy importante y relevante que se haga un adecuado contacto con la persona, que nuestra primera relación interpersonal con este sujeto, con esta persona intervenida, sea mediada a través de la escucha activa, de un contacto físico prudente que se va a estimar y se va a determinar según lo permita la persona. También es importante que se dé un holding o sostenimiento de las emociones y del estado físico de la persona. Es decir, qué tanto contacto físico puedo otorgarle a esa persona, una palmada en la espalda, sostener sus manos, y cómo a través del tono de voz vamos a transmitirle seguridad a esa persona. También es muy importante
que si se está cerca del sitio donde ocurrió el hecho traumante, se toma una distancia prudente. Eso lo que va a conllevar es que se reduzcan los niveles de ansiedad en la persona. La calma se produce a través de lo que es una contención emocional. Eh, Generalmente, o sin conocer el concepto de contención emocional, podríamos llegar a pensar que es inhibir o frenar las emociones de la persona, pero no. Al contrario, la contención emocional es cuando logramos que la persona exprese sus emociones y a través de esa expresión se consigue que la persona merme sus niveles de ansiedad, reduzca sus niveles de ansiedad y estrés. Por otro lado, la conexión con la red social y de apoyo va a ser un factor determinante de qué tantos recursos somos capaces de activar en la persona. Puede hacerse a través de solicitar el contacto de manera verbal a la persona o solicitándole que nos dé su teléfono celular para poder llamar a un familiar o en caso tal que los familiares también se encuentren involucrados en el hecho, activar rutas de apoyo secundarias como son amigos. La autoeficacia y eficacia en la persona o en la comunidad la vamos a lograr mediante que la persona logre utilizar sus propios recursos psicológicos, sus recursos cognitivos, afectivos y sociales. En cuanto a los primeros, si la persona es creyente y esta persona decide rezar en ese momento para calmar sus niveles de ansiedad, independientemente de nuestra creencia religiosa o espiritual, se debe estar ahí acompañándola en ese ritual. El afrontamiento y la ayuda se logra mediante llevar ya la intervención directa, que en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas estrategias para facilitar el afrontamiento. Una de esas estrategias es conectar con los propios recursos de la persona, identificar cuáles son sus estrategias de afrontamiento y que definitivamente estas no estén conduciendo hacia la negación. De algún modo, ante el hecho, es muy frecuente que la persona niegue el hecho por lo costoso que es cognitivamente aceptarlo y por lo doloroso que puede llegar a ser las emociones que emergen ante el evento. Entonces, la persona va a intentar negar el hecho y si es necesario, debemos confrontar esa negación. No es una confrontación que va a desestimar o invalidar las emociones de la persona. Es una confrontación que va a hacerle saber que lo que está sucediendo definitivamente es real, pero sin embargo ella cuenta con el apoyo necesario para sacar adelante la situación. Cuando conectamos con los recursos personales de la persona, logramos saber qué estrategias de afrontamiento son adecuadas e idóneas propias de la persona para afrontar esta situación, valga la redundancia. Hay casos en los que las personas necesitan una atención especializada. El primer caso sería cuando hay una condición médica de base que impide como tal que se den primeros auxilios psicológicos, bien sea un brazo roto, una pierna rota o alguna alteración de un órgano que va a imposibilitar por la fisiología alterada que haya una intervención adecuada. En esos casos es necesario acudir a la intervención primaria en salud, en lo que sería llamar una ambulancia. El segundo caso son personas que su nivel de angustia o su nivel de estrés es tan elevado que le impide incluso mediar la situación. A esas personas vamos a nombrarlas como desorientadas y más adelante veremos estrategias específicas para intervenir sobre ellas. Están personas que pueden herirse a sí mismas y personas que pueden herir a otras. En el primer caso, es necesario saber si contamos con una clínica o un hospital que atienda urgencias de esta índole, donde pueda internar a una persona y que impidan el riesgo suicida. En el segundo caso, vamos a contar con los entes oficiales, como es la Policía Nacional, y que pueden llegar a intervenir sobre el sujeto que se encuentra alterado. Hay operaciones prácticas para llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos. Una de estas son el contacto y el acercamiento. ¿Cómo se hace el contacto y el acercamiento? Como lo venía mencionando, es muy importante manejar una actitud que transmita seguridad, manejar un contacto discreto, compasivo y que le dé herramientas a la persona para afrontar la situación. Un tip es presentarnos a nosotros mismos
diciendo nuestro nombre y nuestro rol en caso de ser necesario. Como ejemplo, mi nombre es Jairo Rincones, soy psicólogo y me gustaría ayudarte en esta situación. Cuenta conmigo, quiero decirte que cuentas conmigo para expresarme lo que desees. Debe ser un contacto respetuoso donde no se invada la intimidad de la persona. En caso de que estemos tratando con niños, es muy importante ahí hablar con los padres, pedir el permiso de los padres. ¿Qué hacer entonces y qué no hacer durante el contacto y acercamiento? Tener una escucha activa. Una escucha activa significa que no vamos a contarle una historia al paciente, vamos a escucharlo, vamos a manejar un contacto físico y un contacto visual, un lenguaje corporal que le transmita a la persona que está siendo escuchada y está siendo apoyada. No vamos a evitar forzar el contacto físico. Si identificamos que las circunstancias no ameritan tocar a la persona o no ameritan brindarle nuestro apoyo físico, es mejor evitarlo. En cuanto a la empatía y sintonía emocional, se refiere a sincronizarse con las emociones de la persona. Se refiere a validar lo que está viviendo en ese momento. ¿Cómo se validan las emociones de una persona? Si la persona está llorando, si está enojada por el hecho que acaba de suceder, no es decirle, no, tranquila, todo va a estar bien. No, es decirle, entiendo que tus emociones en ese momento son coherentes y lógicas con lo que estás viviendo. Tus emociones son completamente normales con la situación que está pasando en ese momento. También se debe transmitir comprensión y es en la frase, esto debe ser difícil para usted, porque estamos hablando de situaciones de crisis. ¿Qué no hacer también? No debemos minimizar o dar falsas esperanzas a la persona en crisis. La frase más típica es decir, Dios sabe por qué hace las cosas. O también, no fue para tanto. Puedo asegurarte que vas a salir adelante. Todo pasa por algo. No hay mal que por bien no venga. Son frases que en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos, pero que en el momento de la crisis realmente no tienen una función real. La seguridad y el alivio implica en lo que hablábamos hace poco, lo que les mencionaba, y es el hecho de que antes de brindar una seguridad emocional, primero debe brindarse una seguridad física. ¿Cómo se hace esto? Bien sea alejándonos del sitio, de una distancia prudente del sitio o donde se dieron los hechos, transmitiendo confianza, transmitiendo seguridad a través de un contacto y un contacto tanto físico como visual apropiado. Y en casos en donde estamos interviniendo comunidades o donde estamos interviniendo grupos amplios, se pueden trabajar rondas o grupos para que esas personas se presenten entre ellos, se den cuenta que no están solos en la situación y también aprovechar ese espacio para brindar información concreta en cuanto a los hechos. Si va a venir primero, si va a venir una ambulancia, si vamos a contar con X o Y recurso, se brinda información concreta. Listo. Otra cosa importante para brindar seguridad y alivio es apoyarse en esos entes oficiales que son apropiados para las situaciones, como lo puede ser la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional. Son entes que a las personas le van a transmitir seguridad y que debemos apoyarnos en esos para de algún modo llevar y concadenar una intervención segura y apropiada. Debemos dar información concreta, como lo venía mencionando anteriormente, sobre lo que está sucediendo en este momento. Aquí hay un ejemplo en el que está ocurriendo una situación caótica y se le dice a la persona, según lo que tenemos entendido, en 2 horas van a comenzar a transportar a todas las personas a un lugar seguro donde encontrarán todo lo que necesitan. Un miembro del equipo vendrá a buscarlos. Como pueden darse cuenta, es información muy concreta que parece básico, pero que realmente puede aliviar y calmar a las personas en el momento de la crisis. Ahora, cuando les comentaba que hay personas que requieren atención especializada, les hablaba de aquellos casos en los que se presenta una desorientación. Hay pautas o señales que pueden indicarnos o pueden ayudarnos a identificar cuando se está dando esta desorientación. Una de ellos
o algunas de estas son los ojos cristalinos, una mirada ausente o perdida, ausencia de respuestas a preguntas u órdenes, comportamientos agresivos, una alteración del ritmo respiratorio como hiperventilación, movimientos mecedores y las reacciones físicas fuertes como pueden ser los pataleos. Para este tipo de casos se pueden aplicar diferentes técnicas. Una de ellas es el grounding o enraizado. Lo que busca esta técnica de enraizado es conectar a la persona con la realidad. Eh, si bien hablaba de lo que es una crisis emocional y lo que puede llevar a acontecer en el sujeto, es precisamente desconectarlo de la realidad por la incapacidad que tiene para mediar una solución adecuada en cuanto a la situación. Al estar desconectado de la realidad, el enraizado lo que va a buscar es traerlo de nuevo a la realidad, conectarlo con el hecho y lo que está sucediendo. Entonces la técnica consiste en hacerle caer en cuenta al sujeto, a la persona que está siendo intervenida, de los estímulos, bien sean visuales, auditivos, sensitivos, que hay cerca de la zona. Eh, Podría decírsele, te das cuenta de ese árbol que está frente de nosotros, míralo bien, presta la atención. Se le pueden nombrar también personas, como conoces a aquella persona, no la conoces bien. Lo importante es que la persona logre aterrizar y experienciar lo que es el ahora, logre conectarse con la realidad del momento. Otra técnica importante es la técnica de respiración, que consistiría en precisamente calmar a través de una pauta de respiración mucho más controlada que la que normalmente manejamos. Se le dice a la persona, vas a respirar ahora conmigo, vamos a inhalar profundamente y luego vamos a exhalar profundamente hasta quedarnos sin aire y dejarnos los pulmones vacíos. Ya cuando la persona logre hacerlo por sí sola, se le deja que lo haga por su cuenta y vamos verificando cómo va ese proceso. Lo más seguro es que mermen su nivel de ansiedad porque a nivel científico se ha demostrado que estas técnicas tienen mucha funcionalidad. Listo. También es muy importante que intentemos recopilar información de las personas, ¿cierto? Este es como nuestro cuarto paso por el porque nos permite identificar y conocer como el contexto de cada uno. Es decir, puede que haya una persona que necesite ciertos medicamentos, que tenga cierta discapacidad, entonces es importante que nosotros sepamos en qué condiciones está la persona para así poder adaptar las intervenciones. Es muy importante también tener en cuenta que no podemos pedirle a las personas que vuelvan a describir completamente toda la información y todo lo que vivieron, porque eso puede llevar a que tengan una frustración, una angustia muy grande y puedan devolverse como al evento y a lo que han avanzado. Entonces hay que esperar y que la persona afectada nos cuente como ellos deseen contarnos todo lo sucedido. También es importante saber que para aquellas personas que sufrieron pues alguna muerte o alguna desaparición de un ser querido, explicarles cómo pueden afrontar como esta situación y qué tipo de apoyo emocional pues pueden tener. Tengan y más información como que sientan que pueden tener en cuanto a la situación, en cuanto al control y el manejo de todo lo que está ocurriendo, es mucho mejor. Entonces, si nosotros nos podemos acercar como a estas personas, ofrecerles nuestra ayuda, saber qué necesitan y qué dudas tengan, va a ser pues mucho más claro para ellos, ¿cierto? Y van a sentir como un mejor acompañamiento. Entonces, por ejemplo, saber si están separados de sus seres queridos, lo que les comentaba anteriormente, si tienen alguna enfermedad física, alguna condición de salud mental que necesite como un apoyo y un acompañamiento adicional. Bueno, es importante también que nosotros sepamos qué hacer en este momento para recopilar la información. Entonces, por ejemplo, la empatía es algo fundamental, que las personas sepan que nosotros comprendemos la situación por la que están pasando, que nadie los está juzgando. Entonces, como que hacerles saber que esto es un evento que puede ser, que sabemos que les preocupa y que van
finalmente, la asistencia práctica es muy importante. Entonces, esta asistencia práctica consiste en que les podamos como ofrecer a las personas y poder atender como las necesidades inmediatas. Entonces, es muy importante que ellos como que puedan saber de manera jerárquica cuáles son las cosas que les está sucediendo y cómo estas pueden resolverse como paso a paso. En caso de que lleguemos a alguna situación en que no les podamos ayudar a las personas a solucionarlas inmediatamente, entonces que ellos puedan tener la solución de cómo y la información de cómo sí se puede solucionar. Es decir, digamos que hay una persona desaparecida, algún ser querido que no se sabe dónde está, entonces que las personas sepan a qué persona del equipo pueden como acudir, a qué número pueden llamar para encontrar pues como a esta persona que se necesita. También es muy importante la claridad de los problemas y las necesidades. ¿Por qué? Porque si esta persona, como es tan importante como la comunicación en todas estas circunstancias, entonces que nosotros sepamos y comprendamos qué es aquello que las personas nos quieren expresar. Y para ellos, ¿cuál es más importante de sus necesidades? En tercer lugar, es muy importante como desarrollar como un plan de acción y que nosotros le podamos proponer a las personas pues cómo solucionar estas situaciones por las que están pasando. Y adicionalmente, no podemos dejar a un lado y no podemos solamente plantear ciertas soluciones, sino que es muy importante plantear y empezar a tomar acción. Bueno, el tercer punto es la conexión con apoyos sociales, es decir, sabemos que estas situaciones son mucho más fáciles cuando estamos en compañía de otras personas, entonces tener como un contacto con algún grupo de apoyo, con algún miembro de la familia, con amigos, con algún recurso de ayuda comunitaria, que las personas se sientan pues respaldados como en esta situación. Es claro que el apoyo social puede darse pues como de muchas maneras, puede ser por ejemplo el apoyo emocional, la conexión social que se puede tener con otras personas, el sentirse necesitado y que estamos aportando pues como hacia los demás, el fortalecer la autoestima, que ser como tener y ser un apoyo como fiable con las demás personas, que haya pues como un buen consejo y también que haya asistencia física y material en caso de que se necesite. Es importante tener en cuenta también que si las personas están desconectadas de sus redes más cercanas, entonces que otras personas del equipo o nosotros mismos podamos ser como una fuente de apoyo para estas personas que están afectadas y que ellos sientan que nosotros pueden encontrar un respaldo. Digamos, un ejemplo claro puede ser, voy a ir a la enfermería a buscar a tu mamá, a ver cómo sigue, o por ejemplo, dame el número de este familiar, de esta persona cercana, yo le puedo contar por lo que estás pasando y así pues ellos pueden como sentir como ese apoyo de nosotros. Bueno, también es importante la información sobre el manejo de adversidades, es decir, que dependiendo de todo lo que las personas estén viviendo, que ellos sepan cómo es normal actuar, por ejemplo, cuando hay una cierta reacción ante el estrés, que es normal vivir y que es normal sentir, y también si hay estas necesidades, entonces las personas cómo lo pueden manejar, ¿cierto? Esto puede llevar como a reducir significativamente la angustia y que las personas puedan tener una mejor adaptación. La psicoeducación es un factor fundamental para esto porque al nosotros saber y entender cuál es el tipo de reacciones que podemos tener, permite como sentir como un acompañamiento frente a esto. También hay que tener claro en qué momento y para qué personas es importante que haya un acompañamiento psicológico y de otros profesionales, ya sea como para el momento presente o después del suceso, para un acompañamiento continuo. Bueno, es también muy claro que tenemos que tener en cuenta este tipo de reacciones. Cuando hay un estrés postraumático, generalmente hay 3 tipos de reacciones que podemos tener. La primera de ellas son las reacciones intrusivas. Estos son como todos los eventos que vienen a nuestra mente, como todas las imágenes que vuelven a aparecer, los sueños. Estas reacciones de evitación también suceden donde las personas se alejan, no quieren pasar por los lugares que les recuerdan este acontecimiento, entonces deciden como retraerse, no hablan del tema. Y también pueden aparecer las reacciones de excitación física. Esto es cuando las personas, su cuerpo les sigue manifestando como si estuvieran en ese momento de peligro, entonces hay sudoración, se acelera el corazón, entonces la persona como que empieza a sentir que igualmente sigue en el momento, ¿cierto? Aunque ya no lo esté. También es importante saber cuáles son las acciones que podemos tener para tener un afrontamiento adaptativo. Esto puede ser hablar con otras personas para recibir apoyo, conseguir otra información que sea necesario, tener una buena alimentación, poder dormir, realizar otro tipo de actividades positivas o que nosotros sintamos que estamos aportando, tener una buena rutina y un horario como establecido.